Muy buenas tardes, mi hermano, mi querido hermano Isno Joseph. Muy buenas tardes a todos los amigos, amigas, hermanas, hermanos que están en la línea. Hoy es todo un placer para mí poder hablarles sobre un tema sumamente interesante, que es un poco bien delicado este tema, porque mucha gente ha hablado mucho de ese tema y es un poco confuso. Vamos, si Dios nos permite, hablar un poco de ese tema que vamos a mencionar el nombre en un ratito. Pero primeramente a mí me gustaría agradecer a Dios, el Todopoderoso, quien nos ha dado la posibilidad de estar con ustedes en el día de hoy. Y también agradecer a mi hermano Iseno, quien está haciendo un trabajo increíble para que todos los pueblos puedan recibir la palabra de Dios y en su lenguaje. Eso es algo importante, hay que valorar ese tipo de acción. Eso es algo muy bueno y ojalá que Dios en su profundo amor ayuda a mi hermano Iseno para seguir con ese tipo de trabajo que él está haciendo tanto en nuestra comunidad y también al nivel internacional. Ahora, estamos en el número 4. Recuérdense que hemos hablado de 10 características que vamos a ir desarrollando, que hoy día estamos en el número 4. En el número 4, ¿qué hemos visto? Las mujeres caen en las asambleas. Tema fuerte, pero ese tema puede ser que no sea tan delicado si nosotros enfocamos, concentramos en la palabra de Dios. Porque todo está escrito, no hay que discutir mucho, al menos que uno quiere confrontar a la ley de Dios. Para empezar, hermanas, hermanos, los que pueden entendernos en el día de hoy, vamos a decir lo siguiente. Es que en la Biblia que vemos que Dios escoge a los hombres para las posiciones de liderazgo. Eso ha sido siempre desde el principio. Es por eso que hay discusiones que nosotros no debemos estar metiéndonos si estamos viendo paso a paso las decisiones de Dios, porque todo está escrito. Como por ejemplo, cuando la ley decía que los sacerdotes de Israel debían ser, bueno, hombres incluso se escogen a los hijos de Aarón para ser sacerdotes. Ya hemos visto tanto en el libro de Éxodo capítulo 28, versículo 1, cuando se habían hablado de esto, y también Números 3, versículo 3. Estos nombres son los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó para ministrar como sacerdote. Eso está escrito. Por eso sí estamos viendo saliendo del Antiguo Testamento para llegar al Nuevo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver también a Jesús. Empezando en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 2 hasta 4, vemos que Jesús escoge a 12 hombres para que fueran sus apóstoles. No hay que mencionar los nombres porque la mayoría de ustedes saben bien esos nombres. Pero desde ahí, ¿qué vamos a ver? Si estamos viendo como la análisis que estamos haciendo, yo creo que Pablo, cuando asumía que los líderes de la iglesia
serían hombres. Es muy difícil para que una persona esté empezando de que por Pablo era un machista, etcétera, etcétera. Porque los primeros misioneros y aquellos que plantaron la iglesia en el libro de Hechos eran todos hombres. Todos los acompañantes de Pablo mencionados en sus epístolas eran hombres, como Bernabé, Silas, Lucas, Timoteo, Tito, Juan Marco, y entre otros. A pesar de que las mujeres mandaban al lado de los hombres en Israel y en la iglesia, debemos de mencionar, ninguna llega al rango de Abraham, Moisés, Elías, Isaías, Pedro o Pablo como líder principal. Es por eso que nosotros no debemos estar discutiendo de que es algo tan fuerte que no. Durante la época de Cristo, si estamos viendo bien, los judíos consideraban a la mujer mentalmente y espiritualmente inferior al hombre. Sin embargo, Jesús trataba a las mujeres como seres humanos. Claro que sí. Jesús les recordaba a todos que Dios había creado al hombre y a la mujer a su imagen. Por eso Jesús no solo enseñaba a las mujeres, sino que también les ofrecía su amistad. ¿Qué hemos visto todo eso? Las mujeres desempeñarían un papel vital en la vida de Jesús. De principio hasta el final. Mujeres ricas apoyaban económicamente al ministerio de Jesús. Hemos visto en muchas cosas, las conversaciones de Jesús con la mujer, etcétera, etcétera. Y incluso hasta su muerte, como antes de su muerte y después de su muerte, el papel de las mujeres. Muy importante. Eran las mujeres las que pertenecían fieles al pie de la cruz. Y serían ellas las primeras en testificar acerca de su resurrección. Todo eso es para decir, las mujeres son bastante importantes, que no es nada de tratar de minimizar a la mujer, para nada, para nada. Pero lo que estamos viendo es simplemente la palabra de Dios. Está escrito en el libro 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 hasta el 38, diciendo cuánto, bueno, si empezamos desde versículo 29 para tener una idea más clara. Eso nos va a ayudar a entender un poco más en cuanto a los profetas que hablan 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Versículo 31 en el libro de 1 Corintios capítulo 14. 31 dice, así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Eso está escrito en la Biblia. Ahora bien, en el versículo 33, en el mismo libro de 1 Corintios, capítulo 14, Pablo dice claramente, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden
las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Y él siguió diciendo, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Mas el que ignore será ignorado. Esta es la palabra de Dios. Paul, inspirado, ha dicho lo que acabamos de leer. Mucha gente discutía de que, bueno, era la iglesia de los corintios, que había problema, pero no, nada más, solamente esta iglesia. Me recuerdo, desde el principio hemos hablado de que Jesús no tiene varias iglesias, tiene una sola iglesia. Por eso, cuando hay una decisión como esta, no se trata de una decisión de una iglesia local, se trata para todas las congregaciones, para todas las congregaciones. Por eso cuando estamos viendo también, si analizamos en el 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 hasta el 15, la mujer diciendo bien claro, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión. Porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, pues después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Paul o Pablo dijo, pero se salvará, engendrando hijos, y si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahí Pablo mucha gente van a pensar que Pablo era verdaderamente un machista. Mucha gente lo acusan de ser enemigo de las mujeres. Claro. Lo critican por sus instrucciones acerca de las viudas y las vírgenes en el libro de 1 Corintios 7. Es algo que mucha gente quiere discutir por silenciar a las mujeres en la iglesia de Corintios. Hay movimiento, los feministas que quejan de sus instrucciones acerca de la iglesia local. Pero si estamos viendo esos versículos, no tienen nada que ver con machismo, para nada. La pelea de los feministas no es con Pablo, no es con Pablo, sino con Dios. ¿Por qué decimos sino con Dios? Porque las instrucciones que Pablo, las instrucciones que él estaba dando, inspirada por el Espíritu Santo, son parte de la palabra ¿de qué? De Dios. No fue para hablar de él, no fue para hablar de los demás apóstoles.
Recuérdense, mis hermanos, que Pablo fue elegido por el Señor Jesucristo. Pablo es simplemente el maestro, el portador de la palabra. La verdad de la palabra viene de Dios. Pablo simplemente escribe bajo la instrucción directa y infalible del Espíritu Santo que Dios quería que dijera acerca de las mujeres. Si alguien me dice, Joseph, te estoy mandando para hacer esto, y yo lo hago exactamente como me han dicho. La gente puede criticarme, la gente puede decir lo que quieran, pero estoy haciendo exactamente, si es un supervisor, si es una persona superior que me está dando en el rango de mi trabajo, lo está haciendo. Es exactamente lo que está pasando con Pablo, a decir la verdad. Además, vamos a ver algo. Pablo le tenía mucho cariño a las mujeres de la iglesia y menciona a muchas de ellas afectuosamente en sus epístolas. Si estamos viendo en el análisis que estamos haciendo. Debo de admitir que las declaraciones de Pablo con respecto al papel de la mujer en la iglesia son bastante firmes. Porque ahí sí vamos a analizar. El libro de Timoteo, el 1 Timoteo 2, versículo 11, diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión. La palabra silencio irrita a muchas mujeres. Entendemos esta parte. Algunas se quejan. ¿Por qué a las mujeres tienen que estar en silencio en la iglesia? Ahí está la discusión. Silencio es una traducción desafortunada. Es una traducción desafortunada porque da la impresión que una creyente nunca puede abrir la boca en la asamblea. Esta es la misma palabra griega que significa apacible o serena. Hermanas, hermanos, por favor, no pelean. Solamente deje que el Espíritu de Dios le abre su mente para poder entender la palabra de Dios. Con toda sujeción. La palabra sujeción significa sometiendo o someterse. Someterse significa literalmente alinear por rango. Por eso desde el principio hemos hablado de los rangos, tanto desde la creación, viendo a Jesús, escogiendo a los hombres también para hacer sus trabajos. Pero Jesús apoyaba mucho a las mujeres. Pablo dijo, ¿por qué no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Debemos de entender que a las mujeres sí se le permite enseñar, pero no en la iglesia. Porque la mujer, si estamos viendo en el libro de Tito 2, 3, 4, la mujer mayor dice claramente, debe de enseñar
a mujer joven. La mamá, a la abuela de Timoteo, le enseñaron las escrituras desde niño en su casa. Si estamos viendo todo eso en el 2 Timoteo capítulo 1, 5. Y también 2 Timoteo 3, 15. No tiene nada de malo que una mujer piadosa le enseñe a un hombre en privado. Que también hemos visto, eso está bien en el libro de Hechos 18, 24, 28, si sigamos leyendo. Pero ella no debe de asumir la autoridad en la iglesia, ni tratar de tomar el lugar del hombre. Es lo que tenemos en la Biblia. Ella debe de tener una actitud serena y prudente y ayudar a mantener el orden en la iglesia. Por eso no tenemos que estar discutiendo, hermanas, hermanos, de que hay problema, de que es este señor es machista, este señor no respeta a la mujer. No es esto. Él incluso, Pablo, incluso explicando en el capítulo 3, 14, en el 1 Timoteo 2, explicando el por qué. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino a la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán fue formado primero y después Eva. Pero ¿se recuerdan que prioridad no significa superioridad? Ambos, el hombre y la mujer, fueron creados por Dios a la imagen de Dios. La cuestión aquí es autoridad. El hombre fue creado primero y él le corresponde la autoridad. No hay vuelta que darle, señoras y señores. No hay. Además, Satanás engaña a la mujer para que pecara. Y lo que estamos viendo también en el libro de 2 Corintios 13, 11, versículo 3, y también en el libro de Génesis, capítulo 3. Sin embargo, el hombre peca con los ojos bien abiertos. Él sabía lo que estaba haciendo. Adán hace caso omiso al orden que Dios quería para la humanidad. En vez, las escucha a su esposa en algo que él sabía estaba mal, desobediendo a Dios y trayendo pecado y muerte al mundo. Otro ejemplo, no es que estamos diciendo eso para minimizar a la mujer, no, solamente para abrir un poco la discusión para quien quería ver ciertas cosas, el porqué de ciertas cosas. En una ocasión, Abraham escucha el consejo de su esposa Sara y ambos se meten en tremendos líos. Génesis 16. Ya ya sabemos la historia de todo eso, de lo que se había sucedido en eso. Es algo fuerte. Señoras y señores, hay tantas cosas que podemos decir, pero debemos de decir que las mujeres sí tienen papel importante en la iglesia. No hay nada malo que las mujeres soportaban. Las mujeres, las hermanas de Febe, por ejemplo, en el libro de Romanos 16, esa gente trabaja mucho, mucho, mucho. Y también había Priscila y Aquila.
Eso es muy interesante también en la vida de Pablo. Esa gente ayudaban mucho, muchísimo. Para poder terminar, hermanas y hermanos, me gustaría decir a ustedes simplemente de que no hay por qué discutir mucho, sino que está en el libro de Hechos, capítulo 5, 32, Dios ha dado su Espíritu Santo a los que lo obedecen. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a entender lo que Pablo ha dicho es la palabra de Dios, simplemente la palabra de Dios. Si queremos salvar, lo único que debemos de hacer es de aplicar, es seguir las órdenes. Agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes y también muchas gracias a mi hermano Isno Joseph. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bye bye.